Buenas y que Dios les bendiga. Continuamos con los edictos, esta vez con el edicto de Tesalónica. Se conoció durante mucho tiempo como el Cunctus Populus, que vendría a ser para el pueblo, para todo el pueblo. Se decreta por el emperador romano Teodosio el 27 de febrero del año 380. ¿Por qué el edicto de Tesalónica es tan importante? Mira, hay varios edictos a lo largo de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia. El primer edicto es de Galerio. Galerio anuncia que ya termina la persecución a los cristianos, lo hace 5 días antes de morir y pone fin a las persecuciones que ya había y a los edictos que había promulgado Diocleciano contra los cristianos. Eso fue en el 311, 313. Viene el edicto de Milán por Constantino I y Licinio. Y en el 380, el 27 de febrero del año 380, viene el edicto de Tesalónica. El de Galerio suprime la persecución a los cristianos. El de Constantino hace que todas las religiones estén a un mismo nivel. No hay religión oficial, todas las religiones pueden vivir en armonía, se restituyen los bienes del clero, de ese clero incipiente. Recuerden que de 50 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano, entre un 5 y 7 millones eran cristianos. O sea, se les restituye, vienen las normas en el ejército, se reestructura el ejército y terminamos la cosa toma auge con el edicto de Teodosio del año 380. ¿Por qué este edicto es tan importante? Porque mediante este edicto el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Esto tiene un antecedente muy importante, porque ya saben que a principios del siglo IV, Constantino I ya había terminado con la clandestinidad de los cristianos, les otorga algunas prebendas, les permite la construcción de templos. En el 330, a través del edicto de Milán, también se había decretado la libertad de culto para los cristianos. Pero esto no fue miel sobre hojuelas, ¿eh? Entendamos que a cambio de estas concesiones, Constantino toma parte en las disputas que ya existían en el seno de la iglesia católica, o de los cristianos, no vamos a decir católica, vamos a decir en el seno de la iglesia cristiana. La iglesia nunca, un gran escritor decía, no recuerdo ahora su nombre, pero decía, el único cristiano que realmente podría llamarse cristiano era Cristo, porque nadie después de Cristo podía llamarse cristiano, porque todos estaban peleándose. Y un gran pensador también decía, las religiones nunca han unido a los hombres, lo que han hecho es dividirlos. Ni siquiera el cristianismo pudo, porque el único cristiano era Cristo. Y parece que esto se cumplía, porque ya en el seno de la iglesia vienen los problemas desde la muerte de Cristo. Vienen primero situaciones entre los apóstoles con el personaje de María de Magdala. Luego viene el problema con Pablo de Tarso, que a pesar de ser un cristiano muy devoto, ni lo nombran obispo, ni lo ungen, nada. No sucede nada. Y luego, en el año 325, se promulga el edicto de Milán en el 313, y en el 325, el concilio de Nicea. Ahora, en ese concilio se desterraron las tesis arrianas. Y se destierran las tesis arrianas, y a pesar de que quien bautiza a Constantino en su lecho de muerte es un arriano. Fíjense qué cosas tiene la iglesia cuando quiere cambiar sus cosas, ¿eh? Porque las tesis arrianas negaban y niegan, porque ahora hay movimientos arrianos. Yo creo que ni los que tienen estos movimientos saben que son arrianos o no, pero el caso es que lo tienen. Desterraron las tesis arrianas porque la tesis arriana niega la divinidad de Jesús
como parte consustancial de Dios. O sea, que fue Cristo hombre. Nosotros entendemos que Cristo era una naturaleza divina. Eran dos naturalezas que vivían en armonía. Una no era contraria a la otra. Todas vivían en armonía. Cristo ciertamente fue hombre de carne y huesos, pero de naturaleza divina. ¿Cuál era la naturaleza de Cristo? Naturaleza divina. ¿Por qué? Porque María da persona, pero la naturaleza la daba Dios. Por tanto, María es madre de Dios y por tanto Cristo es Dios. Pero el arrianismo no lo entendía así. A pesar de esta situación, el cisma con los arrianos no lo resuelve Constantino con el Concilio de Nicea, porque continúa hasta el siglo VI y no termina hasta la muerte del último monarca que era arriano, que era el rey visigodo Leovigildo. O sea, el arrianismo tuvo sus reyes y todo. Ya se perdieron porque las cruzadas, recuerden que era yo siempre digo a las personas, las cruzadas no eran más que la vertiente cristiana del Estado Islámico o el ISIS que hoy vemos circular en Europa y parte de Oriente Medio. Éramos lo mismo, éramos extremistas. Y bueno, hasta que no murió Leovigildo, el arrianismo no comenzó a perder fuerza. Del Concilio de Nicea se origina el credo niceno. Credo niceno que nuestra iglesia, nuestro patriarcado no utiliza. Realmente nosotros utilizamos el credo de los apóstoles. Porque venían muchos problemas. Constantino, sin ser bautizado, dirigía los concilios. Eso era algo, realmente la iglesia de Roma y la iglesia en general tiene, porque hasta el 1054 iban uniditas en las mismas fechorías y en las mismas cosas piadosas. O sea, la iglesia no siempre fue lo que vemos hoy, un desparpajo. No, lo fue, pero tenía obras pías, pero también fechorías, como veremos próximamente con la muerte y el falso testamento de Constantino. El credo niceno y el credo de los apóstoles dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Miren, señores, Poncio Pilato, ustedes le han dado, y cuando me refiero a ustedes es porque me parece que estoy charlando con algunos que me dicen Poncio Pilato, cónsul del Imperio Romano en Jerusalén. Y yo digo: miren, señores, Poncio Pilato no era más que un señor que habían tirado allí en Jerusalén a controlar un poco la situación, pero no era realmente, incluso el profesor Cole lo decía, no era realmente un hombre importante. Realmente no tenía más poder. Yo creo que por eso es que Cristo se lo dice: tú no tienes más poder que el que me entregó. Es porque no se entiende. Si realmente Cristo dijo: tú no tienes más poder sobre mí que el que me entregó, podía haberlo dicho por dos cosas. Primera, porque lo había entregado Judas. Y segundo, porque realmente el poder no lo tenía Pilato. Es que Pilato no tenía ningún poder. Pilato era cualquier security de una discoteca. Pero cuando se hacen los credos, se dice: murió bajo el poder de Roma. Y Constantino dice: no. Porque eso sería poner a Roma como que es la que mató a Cristo. Entonces mi imperio no se puede establecer porque va a estar manchado de sangre. No. Bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, y a quien respondía Poncio Pilato no era Roma. Pero bueno, se queda así. Por eso realmente Cristo murió bajo el poder del imperio romano. Porque incluso los celotes no lucharon contra Pilato. Los celotes luchaban contra Roma, no contra Pilato. Bueno, con el Concilio de Nicea, para no irnos, porque si no se extienden los podcasts y ya yo los acostumbré a podcasts muy largos, me imagino que se cansan un poco. Si no se cansan me lo dicen y podemos estar hablando una hora, pero bueno, pueden cansarse. De ahí se origina el credo niceno, que es el último punto de encuentro entre la iglesia de Oriente y Occidente. La iglesia oriental y occidental, los famosos, o que hoy llamamos como católicos romanos y ortodoxos, no se vieron más la cara desde el año 325. Ese fue el último punto de encuentro entre estas dos iglesias. Estas dos potencias cristianas no se vuelven a ver la cara después del 325, aunque hay algunos concilios, algunas cositas, pero para determinar cosas importantes desde 325
no nos vemos. Seguimos unidos hasta el 1054, pero de 325 no nos vemos. Con este edicto de Tesalónica, el Imperio Romano ya en su totalidad pasaba a tener una nueva religión oficial tras siglos de libertad de culto. Ya el panteón romano se había complementado a lo largo de muchos siglos con los dioses, deidades y pilares domésticos, con el culto a los propios antepasados. O sea que ya la asimilación del paganismo era muy poca. Y con este edicto, pues había que abandonarlo ahora sí, todo lo que era la religión pagana. Teodosio, por tanto, contempla ya no la monolatría. Monolatría es que creo en un solo Dios, aunque reconozco a los demás, no, ya es monoteísmo completamente. Y además una obediencia a las normas católicas y cristianas. Eso sí, los que no se convirtieron, los paganos que no se convirtieron, Teodosio tampoco los persigue. Realmente no los persiguió. No puso mano dura, a menos que no fuese una situación pública o de afrenta. Ahora, ¿por qué Teodosio tiene que proteger a los paganos, a los que antes eran de la religión oficial? Pues porque los cristianos, que no hemos aprendido nada de Cristo en 2000 años, nos dimos a la tarea de perseguir a los paganos, denunciarlos, y no hicimos otra cosa. Miren, el cristianismo es terrorismo. Si vamos, la alergia en mí es como dije un día, que la alergia en mí era como los celotes. Siempre que estoy hablando con ustedes me hace un acto terrorista. La alergia, las gramíneas y esto. Así que perdonen si me notan afónico o disfónico, porque realmente puedo hablar pero con dificultad, aunque tapado totalmente de la nariz. Pero se entiende. Entonces los cristianos, ¿qué nos dimos a la tarea? Pues de buscar persona por persona que creyese en el paganismo, que era la religión oficial antigua, buscarlos, denunciarlos, encarcelarlos, torturarlos y matarlos. O sea, que nosotros tenemos mártires de un lado, pero también hay mártires del otro. Ahora, con Constantino no se beneficia a la iglesia como se piensa. Pero con este edicto de Teodosio, la iglesia tampoco se beneficia. ¿Por qué? Porque como máxima autoridad del imperio, Teodosio incluyó el sacerdocio en el funcionamiento del mismo gobierno. Lo que en la práctica situaba a todos los obispos por debajo del emperador. O sea, el emperador asumía el sacerdocio, vamos a decir, el papa y el César eran lo mismo, eran la misma persona. El César y el papa eran la misma persona, por eso se llamó cesaropapismo. Se le decía cesaropapismo, que es un problema con el que la iglesia tiene que tratar. Por tanto, la iglesia nace libre, no es tan libre, porque con Constantino la iglesia no estaba por encima del emperador, y con Teodosio tampoco. Teodosio no era tonto. Entonces Teodosio mantiene un estatus de superioridad ante la iglesia, porque es que la iglesia estaba muy desorganizada, incluyendo el gnosticismo, los arrianos. Entonces no podía dejar un grupo de fanáticos al libre albedrío de lo que quisieran hacer. Entonces Teodosio dice, bueno, pues es función del Estado pues también llevar el sacerdocio y dirigirlo. Esto, como ya les digo, se inicia con Constantino, pero ya empieza a preocupar a los obispos. Al año siguiente de la promulgación del edicto de Tesalónica, que recuerden que se hace en el 380, en el año 380, el 27 de febrero del 380, ya en el 381, pues
el mismo emperador Teodosio convoca el primer concilio ecuménico de Constantinopla. ¿Cuál era el objetivo? Pues conciliar a la ortodoxia cristiana con los simpatizantes del arrianismo. O sea, no siempre estuvieron... Cuando se habla del cristianismo, yo siempre digo, es que es como una historia muy bonita, muy bordada. Cristo muere, los cristianos nos persiguen, nos matan a los cristianos, somos mártires y de buenas a primeras y por gracias divinas, pues, y ya estamos aquí. No. Y los arrianos siempre estuvieron equivocados. No, para nada. El concilio ecuménico de Constantinopla lo que trata es de arreglar el problema entre los arrianos y la ortodoxia cristiana y tratar, por supuesto, la problemática de la herejía macedónica. ¿Qué surge de ahí? Se confirma el credo niceno, porque no todos apreciaban el credo niceno, y se asume que el credo niceno es la doctrina oficial de la iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese es el credo. Si usted cree en esto, usted cree entonces en la iglesia católica, ya sea romana, ortodoxa, ya sea liberal, reformada, catolicismo. Cuando usted vea la palabra católica es porque el credo está completo y se cree en el credo. Ahora, nos reservamos nosotros el derecho de usar el niceno o el de los apóstoles según nos convenga. Y el según nos convenga no es como, me conviene que esto se omita. No, es que en algunas circunstancias, cuando hay misas apostólicas, pues usamos el credo. Por eso dice, ¿cuál es el credo por el que seguía la iglesia católica y el patriarcado? Bueno, pues seguía por el credo de los apóstoles. No seguía por el credo niceno, aunque ambos credos son válidos. Pero el credo de los apóstoles creo que es más, que sintetiza mejor el cristianismo y por lo tanto es el que más utilizamos. Incluso yo utilizo más ese, el de los apóstoles. En realidad, después de esta doctrina oficial de la iglesia, las tesis arrianas fueron rechazadas, o sea, vuelven a anatematizar a los arrianos. Se emite un nuevo edicto que da carácter legal a las conclusiones del concilio. Pero miren, esto no queda aquí. Fíjense las tensiones que habían entre iglesia y Estado, que esto termina, esto que se firma en el 380, 10 años después, termina con la excomunión que sufre Teodosio en el año 390. Después que Teodosio había dicho que la iglesia era la religión oficial y que él asumía las riendas, fíjense qué fuerza, qué fechorías estaría el cristianismo haciendo. Que faltaron 10 años y en 10 años excomulgan a Teodosio. ¿Quién excomulga a Teodosio? Pues San Ambrosio. Pues de hecho, esto a ustedes les puede sonar a chiste por la rima. Parece un verso. Pero siempre que en los seminarios yo siempre digo, ¿quién excomulga a Teodosio? Y todos responden, San Ambrosio. Y yo digo, muy bien, apréndanselo así. ¿Por qué es necesario que se aprenda? Porque la figura de San Ambrosio hoy la tenemos muy, muy angelical, muy idealizada. Pero realmente a Teodosio le dieron un golpe de estado que ustedes ni se imaginan. Ya cuando la iglesia dijo somos libres, ya no solo fue libre, sino, fíjense que para uno poder convocar un concilio tiene que ser papa de Roma. Cristo dijo que nadie le dijeran padre, pero bueno, eso pasó por el arco del triunfo. Y se le puso el nombre papa, por tanto las iglesias ortodoxas nadie es papa. Pero, ¿qué sucede aquí? Que la iglesia esperó pacientemente. Primeramente, no ser perseguida con Galerio. Luego que se le restituyeran sus bienes con Constantino. Y luego que la declararan oficial con Teodosio para comenzar desde el 390 a excomulgar a cualquiera. Y excomulgó a Teodosio. En el año 390 van y se lo anuncian además de una forma despiadada, porque esto se decreta en el 390.
¿Pero por qué se decreta en el 390? San Ambrosio lo hace porque hay una revuelta y luego una matanza en Tesalónica. Se dice que murieron alrededor de 6.000 personas. Ahora, el emperador en público lo abochorna al obispo de Milán y le niega la entrada en la iglesia. Teodosio hace una larga penitencia y como compensación el emperador decretó en el 392 la prohibición de los sacrificios paganos. ¿Pero qué pasó? Ya le digo, en el 390 se excomulga a Teodosio. ¿Por qué excomulgan a Teodosio? Oye, mire, porque en Tesalónica siguen los paganos haciendo sacrificios a los ídolos y eso no se permite. Y Teodosio realmente era un hombre de fe, pero que permitía la libertad religiosa. Igual que Constantino, como muchos piensan que Constantino hizo y deshizo, no, Constantino también aprobaba esto. Pero los cristianos no. Entonces los cristianos cada vez que veían a alguien con una cabra o con lo que fuese para el templo de Venus, de la otra, pues iban entonces y hacíamos nuestro terrorismo, como mismo lo hacemos hoy con la Biblia en la mano, reprendiendo en el nombre de cualquiera. Pues así mismo, lo que pasa es que antes teníamos más poder, hoy no. Sí, pero... Y lo digo un poco de forma cínica, porque si hoy nos dieran ese poder, señores, las crucifixiones estarían que no habría un poste, una valla de luz que no hubiera un crucificado, con las reprensiones que hacen hoy ciertas denominaciones cristianas. Con el objetivo de la famosa sana doctrina, que yo no sé de dónde salieron esas palabras, pero bueno. Ahora, ¿qué sucede? Que le dicen a Teodosio, tú estás excomulgado porque estás protegiendo a los paganos, pues estás excomulgado. Pero Teodosio vuelve, ¿no? Pero yo, mira, voy a prohibir, bueno, la única forma de nosotros perdonarles el pecado a usted y a tantos otros, bueno, es que usted haga un decreto. Primeramente haga penitencia. Usted sabe que la iglesia, lo que nos gusta a nosotros, los patriarcas y obispos, que hace penitencia, que la gente haga penitencia. Eso enaltece. A mí, no, pero les digo, llega un momento que a veces yo le pregunto a algunos amigos, no amigos, y les digo, es que esa sensación de castigar a las personas como que excita un poco, ¿verdad? De jugar con la mente, con la psicología de los demás, es algo, yo creo que es algo excitante, es como a la adrenalina. Entonces Teodosio le ponen una penitencia, señores, que era de ir de todos los días del palacio y arrodillarse frente a la iglesia. Ahí salía el obispo, le volvía a decir horrores, volvía al palacio, del palacio volvía. Y en el 392 lo perdonan cuando crea un edicto, entonces persiguiendo a los paganos y se le da muerte. O sea, al quitarle toda la protección, los cristianos podían matar a los paganos y así sucedió. Vamos por 22, 40 y 50 segundos, señores. Esto es lo que debo decirles, el edicto de Tesalónica. Ya vimos el edicto de Galerio, no se persigue a los cristianos. Edicto de Constantino, el de Milán, se devuelve a los cristianos sus posesiones, y el edicto de Tesalónica convierte al cristianismo en religión oficial del Estado. Hasta aquí vamos a seguir hablando de varios edictos, pero hasta aquí los tres más importantes. Que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro. Reflexionen, estudien, siempre les digo, para que aumenten su conocimiento sobre la fe. Hasta un próximo encuentro.